Bueno, Muy buenas noches para todos y para todas. Soy María Victoria Pajoy junto con mis compañeras. El día de hoy socializaremos en referencia a la guía fase 3 conclusiones, análisis y de factores psicosociales e históricos guiados por el tutor Carlos Fernando Tovar Torres en el curso Psicología de los Grupos, código 403020, con mi compañera Judy Fernanda Murcia, Nubia Cabrera, Erika Zambrano y María Victoria quien les habla. Socializaremos sobre la primera pregunta que dice, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino de los movimientos sociales campesinos en Colombia? En este apartado hablaré sobre la historia de los colombianos como un sector que siempre se ha presentado de manera excluida y marginados en el país. Sus derechos han sido vulnerables ya que eh, sus, sus derechos han sido vulnerados y el acceso a la tierra y por ende a la propiedad. La economía del país casi siempre ha dependido de la parte del sector agrícola. En comparación a esto, los campesinos han sido víctimas de terratenientes con base a la explotación del campesino, convirtiéndolo en arrendatarios, en campesinos desplazados y desplazados eh, sin tierra. Para 1920 se desarrolló una movilización en contra del abuso, enfrentándose a los monopolizadores de la tierra, con el propósito también de ejercer unos pagos justos, una vida digna y un trabajo digno. Bajo este contexto de movilización a favor de los campesinos de nuestro país, muchos fueron los sindicatos, las federaciones, los grupos, las entidades, las unidades, las ligas y las estructuras que se forjaron para la orientación centrada en ser escuchados, en tener una voz y un voto en sus ideas, en la lucha, obviamente, de los campesinos y de cómo ellos podían expresar bajo una relevancia completamente como líderes sociales, con el fin de defender sus ideas y de reclamar, obviamente, las necesidades de su grupo rural. ¿quién sigue? ¿Yo? Entonces vamos a darle continuidad al tema de cuál es la relevancia del líder social. Pues la relevancia del líder social es que ha ido trabajando en pro de las comunidades, siempre ha ido llevando como la batuta en todos los espacios culturales, sociales, políticos, teniendo en cuenta que ellos hablan por los que no hablan. Ellos son los que luchan por los que no tienen la misma capacidad de luchar. Entonces son los representantes de las comunidades que han ido ganando también espacios, ganando también fuerza, teniendo en cuenta que se han convertido en líderes y han conformado asociaciones que se han ido luchando por unos derechos de igualdad, en tanto la educación, la parte social, la parte económica. Entonces, esos líderes, esa es la parte más importante del papel que desempeñan los líderes y teniendo en cuenta pues que ellos también, las comunidades como tal, pues los han venido apoyando. Aparte de eso, pues también los líderes sociales, por ser líderes sociales, pues también han sido un blanco, un punto blanco, digámoslo así, para aquellos grupos que no están de acuerdo con el trabajo que ellos desempeñan. Entonces también han sido amenazados, desplazados y hasta asesinados, teniendo en cuenta pues que ellos, como son las voces de las comunidades, son los que luchan. Entonces hay muchas organizaciones o grupos que no están de acuerdo con el papel que ellos desempeñan. Entonces pues pasan estos acontecimientos que desafortunadamente dejan a veces los, las comunidades
pues digámoslo así, un poco desprotegidas. Entonces, pues para mí ese punto es súper importante. Le doy la palabra a mi compañera Erika. Bueno, otro punto importante como relevancia, tenemos que los líderes sociales y movimientos campesinos en Colombia, es que los líderes como los movimientos son fundamentales para la defensa de los derechos humanos y medioambientales en un beneficio común. Son la voz del pueblo, como lo decía la compañera anteriormente, ya que tienen una intervención en la política y el gobierno colombiano, porque su objetivo es construir una sociedad que no sea desigual y que la justicia prevalezca independientemente de las condiciones económicas y sociales. Listo, le doy la palabra a la compañera. Bueno, compañeras, esto cabe resaltar que los líderes sociales son esas personas que actúan en favor de un derecho, o sea, aquí o varios derechos humanos. Bueno, dice que además son un individuo o un grupo, en este caso pues estamos hablando más acerca de los líderes sociales del grupo de Ascanta. Ellos actúan como, o sea, ¿cómo se llama eso? El gerente, la persona principal, que es el líder, él es el defensor del derecho humano de ese sindicato. O sea, estas personas también se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, se puede decir que son defensores y que abordan cualquiera de los problemas que pueden estar pasando en su comunidad. No sé qué más decir. Segunda pregunta. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y sus dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Yo lo quise como poner entre comillas en referencia a los problemas humanos sociales, debido a la referencia en el sector rural. Esto quiere decir, ya que es muy importante reconocer el dinamismo refiriéndonos a su ambiente complicado, quiere decir a la variedad de clima, a los problemas sociales, la producción de los alimentos, problemas culturales, y a eso también le podemos sumar las dificultades en el sector de la salud, de la educación, en el sector agrícola, en el sector de la nutrición y etnias o étnicos. Esto lo quiero referenciar debido a que pues, es realmente muy importante como psicólogo requerir una plataforma multidisciplinaria, ya que es importante manifestar y afirmar desde la comprensión y la práctica, eh, incorporando aportes y contribuciones a otras disciplinas, ya sean técnicas o sociales, en el campo, con el propósito de comprender aún más la complejidad que se está desarrollando en el ámbito de acción, en el grupo al cual se va a intervenir como psicólogo. Siga mi compañera Nubia. A ver, ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales? Cuando hablamos de psicólogos y líderes sociales, es un equipo de trabajo que se conforma para dar solución a unas problemáticas que existen dentro de unas comunidades. Pues teniendo en cuenta que el líder social es el que tiene a primera mano esa información y le da a conocer al psicólogo cuáles son las problemáticas más relevantes que se pueden evidenciar dentro de las comunidades. Entonces el psicólogo va a entrar a intervenir, a mejorar la comunicación, las relaciones que quizás se hayan perdido dentro de esas comunidades y afirman los lazos de compromiso y trabajo en equipo. Entonces, lo que hace el psicólogo, el trabajo que realiza de mano del líder social, es un acompañamiento donde se ayuda a mejorar la parte conflictiva, la parte de negociaciones que se tienen, de comunicación. Entonces, para mí es muy importante el apoyo que le presta el psicólogo al líder social, porque pues el líder social lleva la información, la presenta, y entonces el líder social, el psicólogo lo que hace es evaluar eso que está sucediendo dentro de las comunidades para empezar a intervenir dichas problemáticas. Doy la palabra a mi compañera Erika.
Bueno, dando respuesta a esta segunda pregunta, inicialmente para el acompañamiento, el psicólogo seguía el análisis del comportamiento con la influencia de distintos ambientes, evaluando, aparte de la condición, el sentir y el actuar dentro de diferentes sociedades o culturas, como vemos que en el caso, por lo menos en el ejemplo que venimos trabajando, que es el grupo de Ascanta, donde se debe resaltar que con el líder social se debe dar un enfoque evolutivo frente a la interacción con la sociedad o grupo. Y por otro lado, también vemos que a través del acompañamiento del líder se le ayuda a diagnosticar e identificar situaciones de riesgos, para poder hacer una prevención. Y en cuanto a las dinámicas de grupo, se puede realizar proyectos de enfoques que enfaticen y mitiguen las conductas o circunstancias que están afectando directamente al grupo. También se puede decir que pues el psicólogo debería acompañar a los campesinos y con el propósito de mejorar su calidad de vida, de sus relaciones interpersonales, evitando así que el número de problemas que se le pueden estar presentando en el campo pues se solucionen, acompañándolos siempre para que ellos en los diferentes ámbitos que asisten para que ellos se vuelvan unas personas más complejas, unas personas biopsicosociales, porque más que todo el gobierno mira al campesino como esa persona, como la productora de alimento, de la mano de obra económica, o sea, sin brindarle mayor garantía de educación, de salud, o sea, después de salud mental, médica, y es un trabajo digno que el gobierno no lo mira como lo más importante, sino que como que se aprovecha del campesino y no toman el lado de esa parte de acompañarlos y de darse en cuenta que el campesino verdaderamente es como la persona más importante porque es la que nos brinda como los alimentos y nosotros nunca lo vemos así. Entonces ese es el papel importante del psicólogo, de poder ayudarlos y de brindarles una mejor calidad de vida. Ok. La tercera y última pregunta dice, ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Es importante reconocer quién es el psicólogo social, ya que es el que genera y mejora las capacidades y las habilidades de las personas que contribuyen o que hacen parte de un grupo, de una entidad, de una organización o de instituciones, o, bueno, en fin. Además de identificar el papel del psicólogo social en las propuestas de los desafíos para enfrentar la realidad del subdesarrollo al cual se pueden estar enfrentando, que casi siempre suele ser en este ámbito rural, redireccionando de manera directa la cuestión del poder. Además, viendo las posibilidades de transformación de las situaciones específicamente con la desigualdad. Para mí es una de las características fundamentales, ya que existen muchos factores de desniveles económicos, sociales, en fin, todo lo que maneja todo y lo que abarca un grupo al cual se tiene que intervenir. Sígame, compañero. A ver, es muy interesante saber el papel que juega el psicólogo social en América Latina, teniendo en cuenta que el psicólogo social pues trabaja directamente con los líderes, ¿ya? Con las organizaciones, ya no va a trabajar con las comunidades como tal, sino que ellos van a trabajar directamente con los representantes de esas organizaciones, porque ya son psicólogos y psicólogas que interactúan con ellos van a ver las problemáticas a nivel generalizadas, globales, no van a especificar y no van a trabajar solamente en X problemáticas, sino que generalizan y miran el foco de la problemática y lo trabajan de esa forma, de manera conjunta con las organizaciones como tal. Ya no, como yo les decía, ya no trabajan con las comunidades como tal, sino con las organizaciones. Y las organizaciones son los representantes como tal de las comunidades. Doy la palabra a mi compañera Erika.
Bueno, el psicólogo social en América Latina tiene como papel estudiar los grupos, analizar la influencia de los grupos y sobre todo el comportamiento individual. Y para cambiar el comportamiento grupal también. Su propósito es el análisis y la recolección de datos, el cual permite obtener nuevos conocimientos dentro de la realidad social. Listo, le doy la palabra a la compañera. Bueno, se puede decir que la psicología social latinoamericana se convirtió en un campo reconocible y reconocido. Dice que, pero con fronteras difusas, en la medida en la que se estaba generando permanente nuevas áreas como la comunitaria, la política, la ambiental, y a la vez se desarrollaba otras de carácter interdisciplinario como la de la salud, la educación y el trabajo. Pero la psicología social se caracteriza porque ella aborda los problemas que aquejan a las personas, como son la pobreza, la represión y la dominación, entre otros tipos no menos importantes. Se trata de una psicología social no mucho más social y crítica, pues sostenía una defensa de la diversidad cultural y una lucha contra la imposición de un único modo de hacer ciencia. Se dice también que la psicología social en América Latina se propuso con el desafío de enfrentar la realidad de su desarrollo, los efectos que producía sobre las personas y sobre las relaciones que establecían. O sea, se enfocaban de manera directa la cuestión del poder y la posibilidad de transformar como las situaciones de desigualdad y de injusticia. ¿No? A todas ustedes, compañeras, muchísimas gracias.